El enigma del mal. Alfred Schutze. La situación actual. En épocas pasadas, el problema cardinal con el que el alma humana tenía que enfrentarse era el enigma de la muerte. La cultura de los antiguos egipcios, con su culto a los muertos y a las momias, con sus gigantescos monumentos funerarios y su mitología de la muerte, constituyen un ejemplo de cómo el centro de su consistencia religiosa estaba formada por el misterio de la muerte, ante el cual palidecían otros interrogantes. También, en la antigua Grecia, los grandes espíritus hicieron girar sus pensamientos alrededor de esta cuestión. ¿Es preferible ser un mendigo en la tierra que un rey en el reino de las sombras? Esta frase caracteriza los sentimientos escépticos y trágicos que el sentir excepcional griego relacionaba con el enigma de la muerte, ensombreciendo la vida. En la conciencia de la humanidad actual, la preocupación acerca de la muerte retrocede ante el enigma del mal. Y aunque siga constituyendo uno de los problemas aún no resueltos de la humanidad, pierde su carácter de apremiante actualidad ante el cada vez más amenazador ataque del mal. La cuestión de la muerte solo surge en nosotros, por lo general, en determinadas situaciones vitales como es, por ejemplo, cuando muere una persona querida o cuando nosotros mismos percibimos el memento mori. El mal, por el contrario, nos acecha prácticamente en cada momento de nuestra existencia, con una intensidad que aumenta constantemente. Antes de profundizar en el tema, sería conveniente aclarar en qué sentido se va a hablar aquí del mal y en cuál no. Intentaremos observar los correspondientes fenómenos lo más objetivamente posible, tal como se presentan. No seguiremos, en cambio, un punto de vista dogmático como el que se da en las confesiones cristianas, donde el mal es considerado principalmente como una desviación de las leyes religiosas. Cosas que, según enfoques religiosos confesionales, serían consideradas como pecado, aquí aparecerán como irrelevantes, aun reconociéndoseles un carácter negativo. Por otra parte, factores que hasta ahora no habían sido encuadrados bajo la categoría de pecado serán considerados, según nuestro punto de vista, como manifestaciones del mal, de forma que el concepto de mal resultará por un lado reducido, por otro ampliado. Determinadas cosas que para que el código moral del siglo XIX eran faltas morales, debido a la actual escalada del mal, aparecen hoy como antiguallas. De hecho, muchas de aquellas desviaciones morales nos resultan casi inocentes y provocan una sonrisa. En la actualidad son muy distintas las dimensiones del mal que emergen a la luz. Al referirnos hoy en día al mal, no debemos tener en cuenta aquellos viejos códigos de pecados de finales de la Edad Media, ni adoptar en sus limitaciones las mezquinas sentencias de los antiguos jueces morales. No cabe duda que muchas de las tentaciones que hoy intranquilizan al individuo ya rondaban al hombre en tiempos pasados. Su cantidad, sin embargo, ha crecido inconmensurablemente. La creciente criminalidad en muchos países de la Tierra y especialmente los más civilizados es aterradora, sobre todo porque cada vez es más la proporción de jóvenes y niños que participan en ellas. Pero más inquietante que la cantidad es la clase de tentaciones con las que tenemos que enfrentarnos hoy. Tentaciones y seducciones enteramente nuevas se cierran sobre el campo moral. Son los propios fundamentos del comportamiento moral los que parecen resquebrajarse. El órgano encargado de la percepción de las cualidades morales se halla en general tan atrofiado que muchos no solo carecen ya de la más mínima sensibilidad para con hechos perversos, sino que incluso se sonríen fríamente ante ellos. Parece como si existiese una propensión y una debilidad colectiva respecto al mal, de tal forma que incluso personalidades insignes que tanto en el ámbito familiar como profesional habían llevado un comportamiento ejemplar durante una larga vida, de repente incurren en culpabilidad. Pensemos en los innumerables casos de espionaje o corrupción en los que cayeron altas personalidades, políticos y científicos, entre otros. Debemos mencionar aquí también el papel que desempeña la traición.
Nunca antes con anterioridad se había podido observar que personas cultas, sin tacha ni mancha, pertenecientes a círculos aparentemente íntegros, fueran tan propensas al contagio como en la actualidad. Aquí existe algo que es diferente a un fallo moral común y corriente de los que se dan en cualquier tiempo y lugar. Los horrores de las 2 guerras mundiales parecen casi olvidados, como si a pesar de los múltiples documentos existentes y de los procesos todavía pendientes, se estuvieran tratando de olvidar las aberraciones inhumanas que tuvieron lugar en los campos de concentración nazis. Asimismo, las barbaridades ocurridas en los campos de concentración rusos, en los que perecieron millones de hombres, han sido en gran parte borradas de la memoria. Otros hechos en los que se pone de manifiesto el incremento del mal han venido a sustituirlas. Las guerras de Corea, Vietnam, Palestina, Biafra, han traído consigo nuevas atrocidades en las que el mal triunfa. A raíz de las 2 guerras mundiales, ha venido sucediendo una y otra vez que pueblos y grupos étnicos enteros han sido deportados por la fuerza de su patria, alegándose los motivos más hipócritas. No se puede calcular ni remotamente cuántas injusticias, cuántos sufrimientos van unidos a todo ello. Un capítulo especialmente aterrador lo constituyen los métodos de tortura del siglo XX, que no solamente se usaban en lejanos y bárbaros países subdesarrollados, sino también en países altamente civilizados, y que han alcanzado un límite de perfección tal que debería hacernos reflexionar. Igual que en la antigüedad y en la Edad Media se aplicaban torturas como azotar, mutilar, atar a la rueda, cegar, etc., los verdugos de hoy siguen usando métodos tales como quitar la piel a tiras y verter agua salada en las heridas, arrancar a la víctima las uñas o introducir clavos de hierro debajo de estas. Hacen pasar corrientes eléctricas a través de las partes más sensibles del cuerpo, práctica esta en la que afloran de modo especial las perversiones sádicas. Estas torturas no solo han sido utilizadas por los verdugos de campos de concentración, sino por sujetos pertenecientes a otros países europeos muy civilizados. Una forma especial de tortura consiste en un método perfecto de aniquilación de la personalidad individual, desarrollada con estremecedora precisión científica. En ella se aplica al hombre determinados resultados obtenidos tras los experimentos de Pavlov, realizó con perros. A base de excitar sistemáticamente el miedo e incluso el pánico, a lo largo de interminables interrogatorios a los que se une el hambre y la sed, encierros en completo aislamiento y oscuridad, agudizado todo ello por tormentos físicos y morales, se consigue el desmoronamiento anímico del torturado. Una vez llegado a semejante estado, se le muestra la única salida que puede conducirle a la salvación de su existencia física y anímico-espiritual, que consiste en la aceptación y práctica de una doctrina impuesta, a la cual el ser humano, quebrado o destrozado el núcleo de su personalidad, se aferra como ancla de salvación para convertirse en adepto convencido de la doctrina política en cuestión o de cualquier otra. Se quiere quitar importancia a este adoctrinamiento, obtenido con brutal violencia, denominándolo lavado de cerebro. En algunos estados, como por ejemplo China, se ha utilizado esta forma de tortura moderna con un cierto carácter sistemático y a gran escala para adoctrinar a miles y millones de personas en la ideología del materialismo dialéctico. En el mundo occidental, los métodos empleados para la reeducación suelen ser más sutiles. Los grandes medios de comunicación como el cine, la radio, la televisión, los periódicos y las revistas consiguen el mismo resultado de una manera más simple y elegante. La manipulación y uniformidad del ser humano es aquí, como allá, el resultado de tal proceder. La propaganda y la publicidad, con sus anuncios, muestran semiverdades, mentiras y sugestiones para dirigir a las masas de la manera deseada. Tampoco son mejores los métodos burocráticos de los gobiernos y de los partidos, cuya forma de actuar produce la despersonalización del individuo, el cual, en consecuencia, va quedando progresivamente degradado a simple número. Desde luego, no siempre este es el resultado intencionado, pero en parte se produce como efecto secundario,
no controlado de los métodos que se emplean, métodos que carecen de pensamiento y de alma. Son especialmente ciertos extremismos doctrinales de carácter chauvinista y otros radicales políticos los que socavan el respeto de la personalidad humana, destruyendo la imagen del hombre y llevándolo a la deshumanización. El muro de Berlín y la frontera entre las dos Alemanias resguardada por alambres de espino, campos de minas, torres de control y perros rastreadores, al igual que otras circunstancias parecidas en el Oriente Próximo, Asia, etc., muestran bien a las claras a dónde conducen unas ideas fantásticas llevadas a la práctica sin consideración para con la humanidad. Las personalidades que luchan por la libertad, como literatos, artistas y científicos, que no están dispuestos a abdicar de su individualidad, son una verdadera espina para los aparatos administrativos en casi todo el mundo y habrán de ser eliminados de manera brutal, tal como lo demuestran las persecuciones en Rusia, Grecia y China, acallándoles o encerrándoles en cárceles y manicomios. Las revueltas estudiantiles, en cuanto que buscan reforzar sus justas demandas por medio del terror, dejándose arrastrar por una salvaje y destructora brutalidad, aportan una nueva tonalidad a la escalada del mal. Precisamente aquí se demuestra que no basta con tener razón. En general, es necesario comprender que ya pueden abrigarse los más altos ideales y desearse lo mejor. Si no se consigue realizarlos de una forma apropiada a las condiciones humanas, pueden llegar a actuar destructivamente. También depende de quién es el que tiene las ideas y de cómo se relacionan con la totalidad de su individualidad anímico-espiritual. Las ideas neutras o indiferentes no existen, aunque en un principio aparezcan moralmente vacías de valor. Inmediatamente se cargan de fuerzas que tienden a lo ético. Las ideas movidas por un pensar analítico, intelectual, pueden adquirir una fuerza explosiva que, usada inapropiadamente, puede resultar peligrosa. Esto se hace particularmente notorio en el terreno de los inventos, y descubriremos técnicos que han llevado al perfeccionamiento de aquellas armas cuya utilización aterra al mundo. No es necesario describir aquí en detalle las enormes tentaciones y peligros conjurados que en cualquier momento pueden convertirse en vehículos del mal. Basta enunciar 3 terribles clases de armas: atómicas, bacteriológicas y químicas, para comprender hasta qué punto puede resultar ampliado el despliegue del mal. Hay que reflexionar expresamente sobre una especial forma de manifestarse el mal en la actualidad. Mientras que hasta hace poco el mal, propiamente dicho, era considerado como un asunto de comportamiento moral, o sea, como descarrío personal o debilidad de un hombre en particular, en la actualidad aparece también bajo una forma desligada del ser humano. Efectivamente, se objetiviza en instituciones y condicionamientos sociales, industriales, técnicos y demás, creados y permitidos por el hombre, bien es verdad. Se manifiesta como injusticia gratuita o como lastre anónimo en ámbitos de relación interhumana en los que nadie parece llevar la responsabilidad inmediata ni ser competentes. Se puede, por ejemplo, caer prisionero entre los engranajes institucionales, burocráticos y policiales sin que sea posible señalar a nadie como responsable de los aspectos inhumanos que tal hecho comporta. El mal se sirve no tanto de personalidades apasionadas, espiritualmente comprometidas, como organizaciones objetivas. En esta esfera aparentemente neutral e indiferente, actuará como entre bastidores. En tanto que en épocas pasadas el mal necesitaba de personas normalmente propensas, débiles de carácter y de dudosa ética para poder obrar. En la actualidad se ha creado, digamos, un plano neutro en el cual le es posible actuar a través de circunstancias meramente externas, sin emotividad. Como quien dice, el malvado consumado de ayer ha retrocedido considerablemente tras el mal objetivo que, bajo un aspecto inofensivo o neutro o como sombra anónima, reina tras la evidencia de los hechos. El mal febril, apasionado, ha sido revelado por el mal frío, al que también se podría denominar mal institucionalizado.
se ha convertido en la eminencia gris, que se infiltra furtivamente en todos los ámbitos de nuestra humana existencia, disfrazándose bajo las máscaras de neutralidad y objetividad. El mal, mediante una casi imperceptible modificación en los métodos de una entidad, por bien que funcione, es capaz de convertirla en lo contrario o de conducirla ad absurdum. Por ejemplo, el servicio de correos o el de aduanas podrían ser totalmente paralizados si los funcionarios trabajasen rigurosamente conforme al reglamento. No ocurre ninguna injusticia inmediata o visible, solo que, en determinadas circunstancias, por tomarse al pie de la letra los reglamentos o por exageraciones de otra índole, se transforma en algo sin sentido o sirve de medio para convertir lo humano en inhumano. En muchos casos, lo que engaña es el carácter aparentemente inofensivo de los principios, que impide el refinamiento del método en esta clase de mal. La caridad puede convertirse en plaga, los servicios sociales en tiranía, la asistencia médica en intervención peligrosa, el esclarecimiento y la información en brutalidad. Junto a estas manifestaciones de un mal institucionalizado que, de manera fría e impersonal, aparece en las diversas formas de la vida socializada, se puede observar que también el mal individual opera frecuentemente de una extraña manera objetivizada y fría. Pensemos en los llamados asesinos de escritorio, de la época nacionalsocialista, quien, sin mancharse las manos ni ocuparse personalmente, firmaron las órdenes de asesinar a millones de seres humanos. Cada vez, con mayor frecuencia, se puede constatar, sobre todo entre los delincuentes juveniles, que no se ha de buscar la motivación de sus actos en fuertes pasiones, sino en cálculos insensibles o en imaginaciones y pensamientos aparentemente vagos y descoloridos. Un joven delincuente declaraba: «Yo quería ver, por una vez, cómo era eso de matar a alguien». O se oye decir: «Algo dentro de mí me indujo a ello», como queriendo aludir con palabras a un doble que tuviera, en realidad, que responsabilizarse del acto. En todo caso, parece evidente que la motivación criminal debe ser buscada cada vez más en la esfera del mal objetivo. Los actos criminales no parecen responder tanto a sentimientos y pasiones como al pensamiento y a la reflexión. Esto anuncia un cambio que más adelante trataremos con más detalle. Otra de las manifestaciones del mal institucionalizado es el hecho de que en numerosos lugares de la Tierra hayan surgido determinadas circunstancias que conducen a problemas insolubles. Basta con pronunciar palabras claves como Berlín, Palestina, Vietnam, para que todo el mundo sepa de qué se trata. Aquí se han creado situaciones conflictivas de carácter político, militar y social, entre otras, que apenas presentan solución por caminos pacíficos. Cualquier cosa que se hiciera para sanear estos focos de constantes disturbios provocaría, por lo pronto, irremediablemente nuevas injusticias. Aquí surge la pregunta de cómo se han originado tales y parecidas situaciones. Es difícil creer que unos políticos responsables que hayan adoptado las correspondientes decisiones teniendo plena conciencia de sus consecuencias, aunque no siempre hayan albergado las más notables y humanas intenciones, parece absurdo acusarles de haber concebido con toda intención unos planes que habrían de resultar malignos y execrables. Estos ejemplos indican más bien que no se trata exactamente de actos realizados con pleno conocimiento, responsabilidad y amplia visión, sino de actos derivados de un estado anímico inconsciente, de semi-ensoñación o de alguna manera confuso. Precisamente las decisiones que se toman con una conciencia insensible o disminuida son la puerta de entrada de fuerzas malignas. Nuestra época exige decisiones tomadas con un entendimiento lúcido que tenga en cuenta al hombre en su totalidad. Esto también puede confirmarse en el terreno del destino personal. Siempre cobramos partiendo de impulsos oscuros que no toman en cuenta al ser humano en todas sus facultades. Ofrecemos a las fuerzas negativas la posibilidad de establecerse y crear materia de conflictos y aflicciones, especialmente resistentes en cualquier tipo de solución.
Pero sea cual fuere el origen de estos conflictos insolubles, hay que reconocer como un hecho que tales focos de agitación en su problemática y peligrosidad se sustraen en gran medida a la influencia humana. Las situaciones respectivas se han independizado y consolidado y siguen rodando por su propia inercia. Las intervenciones humanas causan a menudo reacciones que provocan nuevos y mayores conflictos. En una palabra, el mal, una vez establecido, se ha convertido en institución y actúa por sí mismo. Una cosa se pone de manifiesto, el siglo XX, que en el campo de la técnica y de las ciencias naturales logra progresos insospechados. En el aspecto ético, no solo no ha experimentado ningún avance, sino que amenaza con hundirse en la barbarie moral. Para obtener en este terreno un desarrollo positivo, parece necesario, en primer término, abordar el mal a través del conocimiento.